¿Qué tal? Saludos para todos ustedes. Soy el pastor Ángel Sotelo, catedrático de la Universidad Bíblica Internacional Teológica. Y hoy nos toca y tenemos el honor y el privilegio de grabar este tema del bachillerato, que es Conociendo la Escritura. Tú lo tienes en tu manual y lo que vamos a hacer es pues, reforzar un poquito este tema para que cuando lo veas a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios y con tu manual y este video, esperemos y anhelamos de verdad que sea de bendición para ti y que esto te permita pues un poquito de mayor comprensión en este tema. Vamos a iniciar. Dice, conociendo la Escritura. Y esto obviamente nos lleva a que si conocemos la Escritura, conocemos a Dios. Y lo vamos a conocer a través de su palabra. Realmente la Escritura es algo apasionante para aquellos que están estudiando. Yo les invito a que sigan esforzándose, porque a través de leer esta Escritura, a través de estar estudiando y meditando en ella, es como tú y yo conocemos a Dios, como tú y yo verdaderamente entendemos el propósito del corazón de Dios hacia nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente Dios anhela en nosotros? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere en nosotros? Y eso, amados, es una súper bendición. Es por eso que hoy, ¿verdad? Te invito a que no desmayes en cuestión de ir conociendo la Escritura. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y mira, dice así, te la coloqué aquí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Jóvenes, señoritas, hermanos en Cristo, hermanas, hoy quiero decirles que la Escritura no se equivoca. La palabra de Dios es tan clara, tan precisa que no se equivoca. Y dice que si es inspirada por Dios, es porque viene bendición a nuestras vidas. Es porque es lo mejor para ti y para mí. Y mira, al ser inspirada por Dios, nos sirve para que nos enseñe, nos reprenda, nos corrija y nos instruya en la justicia. Tal vez al ser humano no le gusta mucho, ¿verdad? Pues ser reprendidos, ser corregidos, instruidos, porque por naturaleza el ser humano quiere caminar en su voluntad. Sin embargo, la Biblia es clara. Y si nosotros nos apegamos a esta Escritura, a la palabra de Dios, para ser enseñados, para ser reprendidos cuando sea necesario, corregidos y que cambiemos de dirección para hacer lo correcto delante de los ojos de nuestro amado, y para ser instruidos en la justicia, hay una promesa. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Quiere decir, amado, que si hacemos esto, tú y yo tenemos la bendición, el privilegio de hacer cosas correctas, de hacer buenas obras. Que quede claro, me es necesario reafirmar esto, ¿no? No por obras nos vamos a salvar, pero es bueno hacer buenas obras, porque también hay malas obras, y las malas obras no le agradan a Dios. Por eso aquí dice que a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, que si nos dejamos enseñar, reprender, corregir e instruir, tú y yo vamos a hacer buenas obras delante de los ojos de Dios, no para salvación, pero sí para el agrado del corazón de nuestro amado Señor. Eso es importantísimo, que podamos entender que esto funciona así, que para nosotros hay una visión diferente del corazón de Dios hacia nosotros. Pero también, amados, quiero decirles que en 2 de Pedro 1:19 habla de cómo fue escrita esta palabra. Dice así, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar secreto, oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es esto, amado? Que si tú y yo nos apegamos a la palabra de Dios, a la Escritura,
Es como si tuviéramos una antorcha en un lugar oscuro y que no sabemos para dónde vamos, pero que cuando se ilumina la antorcha podemos ver. Es decir, que cuando tú y yo nos apegamos a las Escrituras, entonces, amado, vamos a poder ver lo que Dios quiere que veamos para ir por un buen camino. Dios nos va a mostrar en todo momento que tú y yo, a través de su palabra, podemos ir en el camino correcto. Que no vamos a andar trastrabillando, cayendo y como que no salen bien las cosas, sino al contrario, nos van a salir bien porque vamos a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra del Señor. Y para ello, amado, déjame decirte que quiero presentarte algunas generalidades primero de las Sagradas Escrituras. Primero, su historia. Como un hecho importante que quiero comentarte de la historia de la palabra, es que no hay un tiempo preciso de su elaboración. No hay un tiempo preciso donde, digamos, se empezó a hacer en tal tiempo, en tal año. Pero sí, llevó unos 1000 años su redacción. Para mí esto es muy interesante, amado. Mira, ¿cuánto vive una persona? ¿70 años? ¿100 años? ¿110 si es muy longevo? Lo cual me indica que por lo menos 10 generaciones llevaron o se necesitaron para escribir la palabra. Quiere decir que no es un libro hecho al azar y como que hay lo que caiga. No, fue revelación de Dios. Fue revelación de Dios a los hombres para que hombres inspirados por Dios tuviesen la oportunidad de hacer la redacción de esta hermosa palabra. Segundo punto, su nombre. Al principio era conocida como grafe, que traducido es una grafía, que significa, la palabra traducida es escritura, que viene de la palabra griega grafe, que significa escribir. Es decir, lo que lograron escribir las personas antiguas, ¿verdad? Que lograron, a través de esa revelación del Espíritu Santo, poder tener la madurez, la claridad, la precisión para ver qué Dios me está diciendo para yo escribirlo. Qué hermoso. Otros nombres que llevó fueron también los rollos, los libros, las Santas Escrituras y últimamente, bueno, pues la palabra de Dios o Biblia como la conocemos, ¿verdad? Pero fíjate que esta escritura tiene un mensaje, que es el punto número 3, y este mensaje es claro, es preciso, nunca, no se contradice, amado. Su tema central es el amor de Dios. Y lo mencionan dos citas que tengo aquí. Juan 14:6, que es muy conocida por todos, ¿verdad? Que dice que Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Yo soy esa parte donde podemos encontrar, ¿verdad? Que Dios nos está hablando de forma muy clara en esto, porque dice que nadie va al Padre si no es por Él, porque Él especifica en este versículo bien claramente. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Habla del amor, de ese hermoso sacrificio que hizo nuestro amado Jesús y que eso nos lleva a entender que por amor Él nos está dando ese hermoso regalo. Y Juan 3:16, ¿qué puedo decirles? También una cita muy clara, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es el amor de Dios. Por eso su tema central siempre va a ser el amor. Habrá ciertos pasajes que digas, wow, aquí hay guerras, hay esto, hay aquello, pero siempre Dios pensando en el amor por su pueblo, darnos lo mejor. Tal vez en la mente humana no lo logramos entender, pero fíjate que Dios es claro en su palabra que dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces Él ve las cosas de otra manera. Por tal razón, esas cosas que hace que tal vez para el humano son ilógicas, para Dios son tan claras, tan precisas, que no se contradicen y que nos hablan del amor de Dios. Cuarto punto es que fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento, que fue escrito en griego,
Fue a raíz del nuevo pacto, a raíz de cuando Jesús ya vino a la tierra. Quinto punto que quiero hablar de estas generalidades, amados, es su estructura. De forma general, ¿cómo está estructurada la palabra de Dios? Bueno, pues está hecha de dos cánones. El canon, ¿verdad? Es una palabra que viene del griego canon, que es igual que kabob, y del hebreo kané, que significa caña. Y bueno, si la caña en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos, se usaba para medir, en esos tiempos, eso nos dice a nosotros que la palabra de Dios nos mide en lo espiritual. Cuando tú y yo leemos la escritura decimos, wow, esto es lo que me hace falta, tengo que hacer algo más. Nos está midiendo la palabra, está viendo qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos estancado o qué tanto hemos retrocedido. Y entonces la palabra nos lleva a un mayor crecimiento, dado a que al leerla a la luz del Espíritu Santo, que quede claro, a la luz del Espíritu Santo. Por eso cuando leamos la escritura tenemos que buscar primero al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, revélame lo que tú quieras a través de tu palabra, porque la voy a estudiar. Y el Espíritu Santo, tenlo por seguro, te va a acompañar en tu lectura y va a estar ahí, hablándote, ¿verdad? Ahora, fíjate, también dentro de su estructura nos habla que algunos libros ya no están. Tal vez hayas escuchado de estos libros apócrifos. Son libros, ¿verdad?, que fueron encontrados de esa manera, apócrifos, que significa oculto, escondido, secreto. Entonces, los grandes teólogos decidieron no colocarlos porque no eran tan transparentes como los que tú y yo conocemos en la Escritura. Y es de ahí que por eso se quitan estos libros apócrifos y se quedan solamente los que tú conoces, que son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Repito, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Ahora, estos libros hablan desde un inicio hasta un final. Por eso en el Antiguo Testamento habla de del Génesis, que es la creación. Y el Nuevo Testamento termina en el libro de la Revelación o Apocalipsis, que es el fin de la creación, ¿verdad? Entonces, esa es una generalidad de la Escritura de cómo está constituida, cómo está elaborada. Vamos a pasar a más puntos. Punto número 6, amado. Mira, dice que está dividido cada libro de los 39 libros más 27 del Nuevo Testamento, 39 Antiguo, 27 Nuevo. Todos esos libros están divididos en capítulos y versículos. Y los encontramos así, ¿verdad? Dice que el número grande es el capítulo y el pequeño el versículo. Y aquí te pongo un ejemplo, amado. Dice, primero se indica el libro bíblico. Comúnmente los libros de la Biblia se ordenan como se muestra en la lista de abajo. Y así viene, ¿verdad? Segunda de Timoteo, por ejemplo. Elegí esa cita para colocarle ahí. Y dice, ya te está diciendo qué libro. Primera carta, segunda carta, o cuando hay un solo libro, por ejemplo, que hablemos de Esther, de Génesis, de Romanos, de Hechos, ¿verdad? De Samuel, de Jueces, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del primer número, que está aquí, que es el 3, es el capítulo, que es cuando tú abres y dices Evangelio de San Juan, y te vas al capítulo 3, y luego buscas el número pequeñito, que es el 16, y ese es el versículo al cual vamos a hacer referencia del que se va a estudiar. Ahora, número 7, es otro aspecto, ¿verdad?, importante dentro de las generalidades. Dice que los materiales en que fueron hechos los textos son, primero, fíjate bien, lámina de arcilla o cera y un punzón. Lo marcaban con un punzón para que quedara grabado y de esta manera no se borrara, durara más tiempo. Ya en tiempos no tan antiguos, un poquito más hacia acá, de cuando se hacía con arcilla y cera, se dieron los primeros papiros, ¿verdad? Y estaban escritos con pluma de caña o ave. Fíjate qué interesante, pluma de caña. La caña sigue prevaleciendo en esto, una medición. También dice que los pergaminos eran a base de pieles, ¿verdad? Como eran de oveja, de cabra o antílope. Al igual que la vitela era piel de ternero. En esas pieles, imagínate, tenían que ocupar esa pluma, ¿verdad?, de caña o de ave y tinta y marcar
estos papiros, estos también conocidos como vitelas, ¿verdad? Y bueno, ya por último surge el papel, donde, bueno, aquí ya tuvo que intervenir la imprenta, que es lo que tú y yo comúnmente conocemos, ¿verdad? Que es el papel de toda palabra, de toda Biblia hoy en día, ¿verdad? Y que, pues esto ya es a través de una imprenta. Cabe mencionar aquí que en el año de 1456, gracias a Juan Gutenberg, se escribió por primera vez la palabra de Dios completa en latín. Es decir, ya había una Santa Biblia, como tú y yo la conocemos, pero estaba escrita en latín. Después, obviamente, se dieron varias versiones donde incluso tuvieron que intervenir diferentes idiomas. Y esto fue pues por la misma necesidad de los diferentes lugares, se hicieron versiones de acuerdo al lugar, de acuerdo a la necesidad, lo cual generó toda esta gama, ¿verdad?, de versiones y de idiomas dentro de la escritura. Cabe también señalar que dentro de estas generalidades de la escritura, hoy día tenemos Biblias de estudio que ayudan al lector a tener una mejor comprensión, ¿verdad? Esas son las de estudio, pero también tenemos las de paráfrasis, que estas se caracterizan por tener un lenguaje más gramatical y moderno, que facilita también la comprensión. Es decir, que cuando abres tu palabra de Dios, tu Biblia, al final, en muchas Biblias de estudio, encuentras ayudas, ¿verdad? Pues cómo ser un líder, cómo celebrar una graduación, puede ser cómo enfrentar la muerte de un ser querido, cómo enfrentar un desamparo, no sé, diferentes temas que pueden venir ahí, la adoración, la exaltación, y esa Biblia menciona hasta el final, muy pocas al principio, casi la mayoría son al final, ¿verdad?, que habla de esto. Podemos encontrar Biblias como la Thompson, la Arcoiris, ¿verdad?, la de estudio inductivo-deductivo, esa yo la tengo y se la recomiendo, es buenísima, porque ahí te maneja entre cada libro un espacio donde tú lo vas llenando de acuerdo a lo que tú leíste. Eso es impresionante porque te deja plasmar qué entendiste de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, para la interpretación siempre, lo que dije hace tiempo en un principio del tema, siempre el Espíritu Santo es quien nos va a dar luz para esa mejor interpretación. Oremos al Espíritu Santo, Señor, Espíritu de Dios, ayúdame a entender la palabra, para que cuando tú vayas a la Escritura te sea más fácil. Ya que el lenguaje de la Escritura, pues se utiliza de diferentes formas, ¿verdad? Aquí coloqué algunas semejanzas, metáforas, alegorías, fábulas, figuras o tipos, parábolas, eufemismos y paradojas. Tú has escuchado en la Escritura que dice, y esto es semejante a el reino de los cielos, por ejemplo. ¿Verdad? O el reino de los cielos es semejante a. Por eso ocupa semejanzas, por mencionar alguna. También nos encontramos con que, pues, Jesús hablaba a través de parábolas, ¿verdad? Es hermoso. Sus parábolas siempre nos trajeron bendiciones. Ahora, hay una palabra ahí que tal vez pues, desconozcas un poquito, que es el eufemismo. El eufemismo son palabras suaves que suavizaban la escritura porque había partes muy fuertes, muy tremendas en la escritura. Entonces, ocupaban ciertas palabras como para suavizar un poquito y que no fuera tan agresiva, por así llamarlo, ¿verdad? Aquí en México así lo conocemos. Ahora, 11, su contenido, es decir, su mensaje. Tiene 4 estilos: un sentido inmediato, un sentido histórico, un sentido literario o remoto. Mira, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que pudiéramos entenderlo en un sentido literario o histórico. Quiero mencionar, por ejemplo, ahorita solamente algunos puntos. Por ejemplo, cabe mencionar que cuando se dice y que fue al monte a orar, ¿verdad? Jesús iba al monte a orar literalmente. Hoy muchos dicen que ya no van al monte, que ya no es literal, que es espiritual, que entonces el hecho de que dobles tus rodillas es como si subieras al monte a orar. Entonces, hay varios sentidos en este mensaje. Puede ser en un sentido inmediato, histórico, literario, remoto. Pero también habla de personajes importantes que influyeron en la palabra de Dios. Mira, maneja 3 aquí. 3. Martín Lutero, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Quiero hacer hincapié en Martín Lutero.
para mí es un hombre, fue un hombre que marcó una historia en la Biblia. Antes de Martín Lutero, era muy penado, era algo tremendo leer la Escritura. Solamente era para aquellos que entraban en un estudio profundo y que eran autorizados por las autoridades y que entraban a una institución, solamente estudiar la Escritura. Pero Martín Lutero hace una revolución a nivel mundial, donde dice, no, la Escritura la pueden leer los demás y pueden entenderla, porque a través del Espíritu Santo es como van a entender y van a captar lo que está hablando. Y bueno, hombres que arriesgaron su vida, hombres que pusieron en situación complicada su propia estabilidad emocional, incluso hasta la vida, ¿verdad? Para que hoy tú y yo tuviéramos el hermoso privilegio, amado, de poder estudiar nuestras sagradas escrituras. Qué hermoso de verdad que hubo hombres valientes, valientes que dijeron, esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a lograr. Y ahora quiero hacerte ya mis últimas 2 diapositivas para ir cerrando el tema. Hacer hincapié que en el Antiguo Testamento se hace referencia al pacto antiguo. ¿Cuál fue el pacto antiguo? Chicos, bueno, pues fue cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Dios se ve en la necesidad de hacer sacrificios, ¿verdad? Para que el pecado del pueblo no fuera perdonado, solamente fuera cubierto durante un año, ¿verdad? Ese es el antiguo pacto y de eso habla el Antiguo Testamento, ¿verdad? De cómo el ser humano tuvo que hacer esos sacrificios para poder cubrir durante un año ese pecado. Y bueno, está dividida la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento, que habla de los libros que te mencioné antes, ¿verdad? De los 39 libros. Bueno, pues habla que están divididos en cinco áreas. La ley, los históricos, los poéticos, los profetas mayores y los menores. Bien, dentro de la ley, o conocido también como Pentateuco, está el Génesis, que habla del inicio de la creación, ¿verdad? El Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Habla de toda esa genealogía, de todos esos patriarcas impresionantes que existieron desde el Génesis, ¿verdad? Y cómo fueron, ¿verdad? Llevando el estilo de vida que Dios quería, el Padre quería. Después nos habla de los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros históricos, amado, amada, hablan de la historia del pueblo de Israel, de cómo fueron siendo gobernados a través de reyes, de sacerdotes, ¿verdad? De todo este proceso de los jueces, de todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Dios en ese tiempo. Después nos encontramos con los libros poéticos. Estos libros a mí me encantan, amado. Tienen una verdad, a mí me apasionan en lo personal. Que es el libro de Job, de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Es una sabiduría impresionante en estos libros poéticos. De verdad, es algo que se deleita uno al leerlo, al estudiarlo. Pero también nos habla de los profetas mayores y menores. Hubo 5 profetas mayores que fueron Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿verdad? Estos profetas, bueno, pues trajeron y dieron la guianza al pueblo de Dios en esos tiempos. Y después, bueno, hubo otros profetas menores que tenemos aquí, que también dieron, pues, esa línea, esa guianza al pueblo de Dios. Estamos hablando entonces aquí de los profetas como son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Quiero hacer mención de esto. Al llegar al libro de Malaquías, la palabra de Dios pasa por un silencio, un tiempo donde no se escribió nada, un tiempo donde pareciera como que Dios cayó, como que Dios ya no hizo nada. Y después vino el Nuevo Testamento.
Entonces el Antiguo Testamento empieza en un Génesis, llega a un Malaquías, pero no se acaba. Hay como un stand-by, como un alto, como un espera. Y entonces pasamos al Nuevo Testamento, que hace referencia al nuevo pacto. El nuevo pacto, amado, es cuando ya nuestro amado Jesús viene, muere por ti, por mí, y oh, gracias a Dios, tenemos hermosa salvación. Y bueno, también está dividido en 5 áreas. La primera, que son los evangelios, o evangelio, que yo te voy a explicar esa parte, el histórico, las cartas paulinas, las cartas generales y el profético. Cuando hablamos de evangelios, en realidad yo considero que no son 4 evangelios, es uno solo, escrito por 4 personas diferentes, ¿verdad? Es el mismo evangelio, porque Mateo no habla de un Jesús y Marcos de otro, ni Lucas ni Juan, es el mismo, solamente que, bueno, solamente por mencionarte te quiero aclarar esto de esta manera. Lucas era doctor, Juan no, Juan fue discípulo. Entonces, Lucas tenía un diálogo muy elevado al lado de Juan. Lucas, ¿verdad? Tenía un lenguaje como médico más, por así llamarlo, más metódico. Y entonces, mucha gente por eso prefiere leer primero Juan, porque como fue escrito para los gentiles, ¿verdad? Es más digerible el evangelio de Juan. Si así lo queremos ver como estudio. Pero es un solo evangelio, que quede claro. El histórico, que son los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos narra de después de que se va Jesús y cómo se empieza a formar la iglesia a través del tiempo, desde que se abrieron las casas, después los primeros lugares donde se congregaban, ¿verdad? Que ya eran lugares más grandes. Pero bueno, todo eso lo hablan los hechos. Y es un libro histórico porque marca esa historia. Después pasamos a las cartas paulinas, obviamente conocidas así porque fueron escritas por Pablo, ¿verdad? Por eso son cartas paulinas. Y encontramos ahí el libro de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Algunas de estas cartas, amado, fueron escritas a ciertos pueblos en especial, porque era donde Pablo viajaba y se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿eh? De lo que estaba pasando ahí. Entonces, fue escrita esa escritura precisamente para esos pueblos, que hoy nos sirven de mucha enseñanza, es muy cierto, pero que en su tiempo fueron escritas, aclaro, en su tiempo, para esos pueblos. Después, pues pasamos a las cartas generales, que ya es algo más generalizado, donde no solamente va escrito hacia una persona en especial o hacia un pueblo, sino de forma general, y encontramos ahí el libro de Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y bueno, pues qué decir del último libro profético o revelación, que es el Apocalipsis, el fin de todos los tiempos. Es un libro muy interesante, muy hermoso, pero que yo te recomiendo no lo leas de inicio. Mi consejo para ir cerrando ya este tema es que primero leas, ¿verdad?, el Evangelio de Juan. Después leas Mateo, Marcos y Lucas. Es solamente un consejo muy personal como pastor Ángel Sotelo, ¿verdad? Y ya después hay muchas formas, pero esta es una de tantas que me permito recomendarte. Que leas Juan, luego Mateo, Marcos, Lucas, y ya después te vayas, ¿verdad?, a Génesis y leas desde Génesis hasta Malaquías. Ya después te pasas a los Hechos hasta llegar a Judas y al último Apocalipsis. Creo que eso te ayudaría a comprender un poquito mejor la Escritura. Es una de tantas formas, una de tantas opciones que tenemos. Sé que tal vez tu pastor te pueda dar otra y acéptala, es tu pastor. Este solamente es un consejo mío, muy personal, ¿verdad? Porque leer Apocalipsis de momento de a golpe pudiera ser que haya cosas o circunstancias que no vas a entender ahí. ¿Qué tal? Bueno, pues me despido entonces. Soy el pastor Ángel Sotelo y quiero invitarte, ¿verdad?, a que no desmayes, que continúes estudiando, que esta formación que estás llevando no solo va a ser de bendición para ti, va a ser también de bendición para todos aquellos que te rodean, para todos aquellos
a los que tú les vas a compartir. Y si aún no eres pastor, no tienes un ministerio, tú vas a ser de bendición para tu pastor, para la iglesia donde tú vas a estar. Déjame decirte que a mí ha sido de bendición esta universidad y espero que lo sea para ti. Quiero que me permitas orar por ti para que cuando escudriñes la Escritura a la luz del Espíritu Santo, tú puedas tener esa revelación que Dios quiere que tú tengas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada estudiante, a cada persona que está haciendo ese esfuerzo por venir y escudriñar tu palabra. Es hermosa, Señor. Y todo aquel que está haciendo un esfuerzo, no solo en tiempo, no solo en espacio, no solo económico, sino de todas las formas. Ese esfuerzo que está haciendo, amado Espíritu Santo, yo te pido que tú lo consideres, que tú lo tomes en cuenta, que les bendigas de tal manera que cuando ellos tomen su manual, que cuando ellos tomen la palabra de Dios y vayan estudiando a la par todo esto y vayan escuchando estos temas, ellos puedan tener esa revelación que tú anhelas, amado Espíritu Santo. Yo bendigo a cada estudiante. Yo bendigo tu sabiduría, bendigo tu inteligencia, bendigo todo tu ser para que cuando tú estudies haya un entendimiento claro y preciso en tu mente y en tu corazón, para que pongas por obra toda esta palabra que es hermosa y que es de bendición. Y te invito, repito, gracias a que no desmayes. No faltes al siguiente tema, que es caminando en fe. Eso te va a ser de mucha bendición. La fe es algo impresionante. Y sé que cuando veas ese tema, tu perspectiva de las cosas ya no van a ser guiadas por lo que tú ves, sino por la fe que Dios va a poner en ti. Bendiciones, no desmayes. Te esperamos en el siguiente tema de la universidad. Sigue adelante, esfuérzate. Como dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente. Te esperamos. Nos vemos la próxima.